que me gusta esa bella dama. Preguntadle que quién es y si quisiera tal vez compartir conmigo cama. Decidme quién soy, señora, y si me haréis el honor de venir conmigo ahora y casar con mi señor. No, señor, yo soy casada. Majestad, elección equivocada. Esa dama está casada. Pues eso no es un problema. Si por eso no ha venido, nos cargamos al marido y está arreglado el dilema. Sois único. Decidme vos, sin complejo, que tenéis pinta de listo. ¿Quién de las tres es de lejos la más bella que habéis visto? Muchas gracias, cortesano. Vos también sois muy apuesto. Decidme vos también, sí, que también tenéis pinta de listo. ¿Quién de las tres es de lejos la más bella que habéis visto? Cuidado con el olfato, que de la vista. Estáis jodido, hijo. Cuarto se encuentra muy agobiado. El pueblo empieza a estar harto de que no se haya casado. Y mosquea cada día más que va siendo ya un carroza y a sus años todavía no haya conocido moza. Que nadie pierda la calma con los versos que pregona. Mas si el monarca la palma, ¿quién coño hereda el trono? Por la corte se comenta que va a entrar en los 40 y si no busca con ansia, cuando se quiera dar cuenta va a tener la pitopausia. Y puestos a comentar, no falta ya quien comente que no se quiere casar, que está quedando patente, que es que pretende ocultar que es de la acera del frente. Le han puesto un sobrenombre y aunque ya nada la asombre, sí que le pone nervioso. Le llaman al pobre hombre Tiburcio IV el dudoso. En vista de la movida ha pensado en menester encontrar novia enseguida y le ha encargado a un marqués que busque dama por doquier, una dama que coincida, que sea noble y bien parecida y que quiera casar con él. Y dicen que encontró tres damas de alto copete, para que elija con quién decide echar un cohete al aire y hacer saber que por fin habrá banquete. Así que en esa estamos, impaciente el rey Montero. Y aunque esperamos, sin querer ser agorero, intuyo que nos quedamos sin reina y sin heredero. Pero pronto lo sabremos. Vamos a ver lo que hace. Y en breve conoceremos cuál ha sido el desenlace. ¡Ay, qué nervios, madre mía! Hay que ver la sexta tía. Desde que el rey busca esposa y mandaron a llamarme, no he podido dormir nada. Nada más hago que preguntarme, ¿seré yo la afortunada? No, señora, de eso nada. Y perdonarnos importa. La elegida seré yo. Pues yo tengo mejor porte, tengo más fama en la corte, que soy más guapa que vos. Y aquí la menda lerenda a las dos os recomienda que no os hagáis ilusiones. Y si a mí me gusta almenda, os digo por mis cojones que se echan a ravioles. Y no hay otra componenda. ¿Re bien? Vaya reprimenda. Pues lo veremos ahora. Pues lo veremos. Necesito un heredero. Y hay una cosa que es obvia. O encuentro pronto una novia o me quedaré soltero. Pero vos, majestad, de eso nada, soberano. Habríanme que amputar si no consigo una mano que quiera con vos casar. Ya. Y no, es que no dicen acaso que estoy en los 30 y tantos y que yo ya no me caso. Y está claro que a este paso me quedo para vestir santos. Eso dicen unos cuantos que no saben lo que yo. Ya. Y también hablan de vos. ¿De mí qué dices? Dicen que no fui capaz de encontrar novia yo solo y que tuve que mandar a un pelotas a buscar saltándome el protocolo. Y a pesar que lo intenté, mis intentos fueron nulos. Por eso se lo encargué al marqués de la Meculos. No hagáis caso de los burros,
que aquí, al marqués de la Mecuros, no hay cosa que más le importe que a vos buscaros la corte. Y busqué sin disimulos, busqué por toda la corte. ¿Y visteis algo, Marqués? Busqué entre todas las damas, y entre todas hallé tres. Las tres de literatura y de más alto nivel. Y pensé, tres mejor que una. Las elegí y me quedé. ¿Y están aquí, en el castillo? Esperando en el pasillo. ¿Qué esperáis? Bueno, las hago pasar, las veis, que os gusta una, la cogéis. Que no os gusta, la anulo. Por eso no os preocupéis. Yo con mucho disimulo, antes de que os enteréis, la he mandado a tomar por culo. ¿Quién sois vos, bella señora? Os lo iba a decir ahora. Soy doña Sancha de Olaya, marquesa de Soto Ancho, hija de doña Pelaya y de aquel marqués dos Sancho, al que apodaban el Tralla por su ardor en la batalla. ¿Que vos sois hija de Tralla? Aquel marqués de Donostia irascible e iracundo, que tan solo de una hostia mandó 6 al otro mundo. La misma, pero un segundo. No fueron 6, fueron 7. Según dijo don Facundo, duque de Portugalete, que hizo un estudio profundo de aquella hazaña en Argete. ¿Y vos sois, quizás, señora, tan fiera cual el marqués? Yo, aún más que él. Pues si vos sois aún más fiera, señora, miedo me dais, ¿eh? Pues si algún motivo hubiera y conmigo os cabreáis, me veo con los dientes fuera. No habéis de temer, señor, pues con quien me lo casara, le daría todo mi amor y vida entera entregara. Ahora, que si me engañara, sin el más mínimo pudor, seguro que le cagaba. Pues si no os importara, esperad en el pasillo. No importa si no tardara. Tan solo será un ratillo. En el nombre, en vez de Sancha, habría que quitar la S. Debería ponerse Ancha. Y en vez de Soto Ancho, otro tendría de tener esa hija de don Sancho. Su título habría de ser Marquesa de Ojete Ancho. Pues yo quedóme tan pancho. Parecióme muy potente. En fin, cambiemos el gancho. ¿Hago pasar a la siguiente? Que pase inmediatamente. Vengo a veros, mi señor. Y veros es un timo. No sabéis la ilusión que a una dama como yo produce veros. Pues veamos. ¿Quién sois vos? Pero llena de carácter, marquesa de Cabra. Y por la gracia de Dios, también marquesa de Cabra. Ah, coño, ya decía yo. Fue vuestro padre, tal vez, quien pronunció esa palabra, y como una cosa macabra se abrió una ruta a sus pies. No, por favor, eso fue a mi mamá. Ah, va. Y hablando ya de otra cosa, decidme, ¿por qué queréis o no queréis ser mi esposa? Pero ¿qué cosas tenéis? Estoy deseando. ¿Por qué? Berenguera, Y por casarme estoy ansiosa. Y si vos no lo dudáis, vos mi esposo seréis y yo seré vuestra esposa. Berenguera, sois hermosa. Vuestra hermosura no es poca. Pero ahí fuera hay otra rosa y creo que ya la toca. Me vuelvo loca si decís que soy hermosa. La boca se me hace agua y el culo gaseosa. Pues eso es muy rara cosa, ¿eh? Muy rara, os lo aseguro. Pues es verdad, se lo juro. Perdonadme si soy duro y os corto ya la palabra. Permitidme que me abra. Si no, perreo seguro. Pero vos es que estáis loco. Es tonta, salida y fea. Y por si eso fuera poco, para más Inri, berrea. ¿Creéis? No me gusta.
Si le mira bien te asusta. Pero si viene cara de borrego. Cuidado, ruego, por favor, sed más amable. ¿No tenéis algún labriego un poquito más potable? Doña Aurora, más respeto, que es el monarca, cordura. Pues yo con ese careto no lo quiero ni en pintura. Decid, Fernando Marqués, que mi rabia se acentúa. Explicadme bien quién es esta horrible cacatúa. ¿Macatúa dice el macaco? Soy doña Urraca Briones y Rodríguez de Barranca, condesa de Romanones, baronesa de Quiñones y duquesa de Bultaco, sobrina de don Rodrigo, el mayor de los valientes, y prima de los moñigos y los condes de Moriego. Parad. Que para eso os digo, dejad de nombrar parientes. Ya que vos del rey lo pedís, más parientes ya no digo. Pero vamos, que yo lo voy a decir, cuando me salga del higo, claro. Me está sacando de vicio, ¿eh? ¿Cómo puede hablar la tía de aquesta carita mía, siendo ella más fea que vicio? Vea yo, pero si estoy de vicio. Tengo encanto natural. Estoy más buena que el pan y no tengo desperdicio. Me está dejando perplejo. ¿Acaso no tendrá espejo? ¿Pues qué quiere que la eche? O como dijo aquel viejo, ve menos que te leche. Veo mejor que vos con crece. ¿Y espejo? Pues claro que tengo. Ahora, me podéis echar 100 veces. Que yo si lo sepa esto, es que no vengo. Señor Marqués, por favor, llevaos ya a doña Urraca. Pronto, ya, que no la vea. Que como coja una estaca, se va a enterar la tía fea que cuando el rey se cabrea, es más bruto que una vaca. Que ya me voy, carapeo. Que nunca vi un rey sin joya. Si no lo veo, no lo creo. Si además de ser tan feo, es el más crítico. ¡Que pego leche! ¡Que pego leche! Tengo que decir y digo con todas las de la ley que os habéis quedado conmigo. Ninguna es digna de un rey, ni de un rey ni de un lacayo. Me habéis traído 3 de un golpe y las 3 eran un callo. Sí que estuve un poco torpe. Digo ya que, o me callo, les puedo dar la boleta. Mandadlas a hacer puñetas. Mi pecho clama venganza por tamaña humillación, y no pierdo la esperanza de, actuando con templanza, vengarme de este cabrón. Señor Marqués, venid pronto. Venid pronto, por favor. Querido don Baldomero, ya tomé una decisión. Ya no quiero un heredero. Ahora tengo otra ilusión. Pues me dice el corazón que soy vos a quien yo quiero.